Cuando Cáncer resurge de sus cenizas, lo hace con una fuerza que pocos esperan y que muchos subestiman. Es un renacimiento silencioso, poderoso, como las mareas que regresan con más ímpetu tras una tempestad. Porque si algo define al signo de Cáncer, es su capacidad de resistencia, su tenacidad emocional y su inquebrantable determinación para reconstruirse desde los escombros. Ha caído muchas veces. Ha sido herido por la traición, desgarrado por el abandono, atrapado en un mar de recuerdos que parecían no dejarlo avanzar. Ha sentido el peso de la nostalgia y el dolor como un ancla en el fondo del océano. Pero lo que el mundo olvida es que Cáncer no se ahoga. Cáncer es el océano mismo. Y cuando parece que ha sido derrotado, lo que realmente está haciendo es transformarse, fortaleciéndose en las profundidades antes de emerger más sabio, más fuerte y más decidido que nunca. El renacimiento de Cáncer no es un estallido de fuego visible a todos, como el de otros signos. No es una explosión de ira ni un espectáculo de venganza. Su resurgir es un proceso interno, un viaje de autodescubrimiento en el que aprende a soltar, a perdonar y a priorizarse a sí mismo. Es el momento en el que, después de tantas lágrimas derramadas en la oscuridad, encuentra su propia luz y decide que nadie más dictará su destino. Cuando Cáncer se levanta de sus cenizas, lo hace con una nueva armadura. Su sensibilidad sigue intacta, pero ahora es su fortaleza, no su debilidad. Ha aprendido a protegerse sin encerrarse, a confiar sin perderse, a amar sin olvidarse de sí mismo. Ya no permite que el pasado lo ate, sino que lo impulsa. Cada cicatriz se convierte en un recordatorio de su resiliencia. Cada herida cerrada es un símbolo de su crecimiento. Aquellos que alguna vez lo subestimaron, que lo tomaron por alguien débil o manipulable, pronto descubren su error. Porque cuando Cáncer se reconstruye, su determinación es imparable. Su intuición es más aguda que nunca, y su mirada, antes llena de dolor, ahora brilla con la certeza de quien sabe lo que quiere y no permitirá que nada lo detenga. No necesita demostrar su transformación con palabras ni con gestos grandilocuentes. Su presencia, su energía y su actitud hablan por sí solas. Ahora camina con seguridad, con la calma de quien ha visto lo peor y ha encontrado la forma de superarlo. Su corazón, que antes temía romperse, ha aprendido que cada ruptura solo lo ha hecho más fuerte. Los que intentaron hundirlo ven con asombro cómo Cáncer sigue avanzando. Sus enemigos quedan desarmados, no porque él busque venganza, sino porque su propia existencia triunfante es la prueba de que no pudieron destruirlo. Las lágrimas que derramó, lejos de ser su perdición, fueron el agua que nutrió sus raíces. Ahora es un árbol más firme, más alto, más imponente que nunca. Su resurgir es un recordatorio para todos aquellos que han sentido que el mundo los ha roto, que las tormentas emocionales los han desgarrado sin remedio. Cáncer demuestra que la sensibilidad no es debilidad, sino una fuente inagotable de poder. Que las heridas no son el fin, sino el comienzo de algo más grande. Que el dolor puede ser el cimiento de una versión más fuerte, más sabia y más indestructible de uno mismo. Y cuando Cáncer finalmente alza la vista y avanza, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito, deja atrás el pasado sin rencores, pero con la certeza de que jamás volverá a ser la misma persona. Ha resurgido. Ha renacido. Y ahora, nada ni nadie podrá detenerlo. El resurgir de Cáncer no es un simple acto de voluntad, sino una transformación profunda que ocurre en lo más hondo de su ser. Es un viaje que comienza en la oscuridad más absoluta, en el momento en el que se siente completamente destruido, solo y vulnerable. Pero es precisamente en ese abismo donde su verdadera esencia comienza a despertarse, donde su instinto de supervivencia se activa y su alma comienza a tejer, en silencio, la armadura con la que regresará más fuerte que nunca. A diferencia de otros signos que resurgen con una explosión de energía, el renacimiento de Cáncer es más parecido a la reconstrucción de una catedral después de haber sido reducida a escombros. No es un proceso inmediato, sino paciente y minucioso. Primero, se repliega en sí mismo, buscando en sus propios recuerdos y emociones las piezas que aún pueden ser rescatadas. Cada herida es examinada, cada pérdida es confrontada, cada dolor es sentido hasta el fondo antes de ser transformado en sabiduría. No hay atajos en su recuperación. Cáncer sabe que para resurgir verdaderamente debe primero entenderse a sí mismo en su totalidad. Durante esta etapa de introspección, Cáncer experimenta una evolución emocional que lo redefine. Su apego al pasado, que antes podía ser su mayor obstáculo, ahora se convierte en su mayor lección.
Ya no se aferra a lo que fue con nostalgia, sino que aprende a ver su historia con gratitud. Cada persona que lo ha herido, cada decepción, cada momento de dolor, deja de ser una carga y se convierte en un peldaño en su crecimiento. Cáncer aprende a aceptar lo que no puede cambiar, y en lugar de lamentarlo, lo usa como combustible para su nueva versión. Este renacer también redefine la forma en que Cáncer ama y se relaciona con los demás. En su etapa anterior, su amor podía ser incondicional hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Se entregaba sin reservas, confiaba ciegamente, sacrificaba su bienestar por los demás. Pero tras haber sido herido y haber aprendido de su caída, su amor ya no es el mismo. Ahora es un amor más consciente, más selectivo, más equilibrado. Ha entendido que no todas las personas merecen su entrega, que el cariño no debe ser una condena al autosacrificio, y que la reciprocidad es fundamental. A partir de este momento, Cáncer ya no permite que cualquiera entre en su mundo sin demostrar que lo merece. Su intuición, que siempre ha sido una de sus mayores fortalezas, se ha refinado aún más. Puede leer las intenciones de los demás con una claridad impresionante, percibiendo incluso las señales más sutiles de falsedad o egoísmo. Si antes solía dar segundas oportunidades sin cuestionar, ahora es más prudente, más reservado, más consciente de a quién abre su corazón. Pero esto no significa que se haya vuelto frío o desconfiado, sino que ha aprendido a establecer límites saludables. Este proceso de renacimiento también trae consigo un redescubrimiento del propio poder personal de Cáncer. Durante mucho tiempo, pudo haber sentido que su destino estaba dictado por las circunstancias o por las emociones de los demás. Pero ahora se da cuenta de que él mismo es el arquitecto de su vida. Se apropia de su historia, de sus decisiones y de su camino con una determinación que antes no tenía. Se vuelve más audaz en sus aspiraciones, más firme en sus convicciones, más valiente en su búsqueda de lo que realmente desea. En su resurgir, Cáncer también comprende el valor del desapego. Aunque sigue siendo un signo ligado a la memoria y a los sentimientos, aprende a soltar lo que ya no le sirve. Deja ir relaciones que solo le traían sufrimiento, se libera de viejos rencores que le pesaban en el alma, corta lazos con situaciones que limitaban su crecimiento. Es un acto de liberación que no solo lo sana, sino que lo impulsa hacia nuevas oportunidades. Ya no es prisionero de lo que fue, sino el dueño de lo que está por venir. Pero lo más impresionante de este renacer no es solo el cambio interno de Cáncer, sino la forma en que su nueva energía se proyecta hacia el mundo. Donde antes había duda, ahora hay certeza. Donde antes había fragilidad, ahora hay solidez. Su presencia se vuelve magnética, inspiradora, llena de una luz que otros pueden sentir incluso sin que él la mencione. Ya no necesita demostrar nada, su sola existencia es testimonio de su transformación. La versión que resurge de las cenizas ya no busca validación externa ni teme el juicio de los demás. Ha entendido que su verdadero poder siempre ha estado dentro de él, esperando a ser descubierto. Y ahora, con esta nueva conciencia de sí mismo, Cáncer no solo sigue adelante, sino que lo hace con la certeza de que su camino será construido por sus propias manos, sin miedo, sin ataduras y sin mirar atrás. El resurgir de Cáncer no solo es un acto de fortaleza emocional, sino también un despertar de su identidad más auténtica. En su proceso de reconstrucción, se enfrenta cara a cara con las máscaras que alguna vez usó para encajar, para ser aceptado, para protegerse del dolor. Descubre cuántas veces silenció su propia voz para evitar conflictos, cuántas veces pospuso su felicidad por priorizar la de otros, cuántas veces permitió que sus emociones fueran invalidadas por personas que nunca lo comprendieron realmente. Y es en ese momento de revelación donde nace su verdadera transformación, la decisión inquebrantable de ser él mismo, sin miedo ni concesiones. Este renacer no ocurre en un solo día ni en un solo instante. Es un viaje en el que Cáncer aprende a perdonarse por todo lo que permitió en el pasado. Acepta que, en su deseo de dar amor, a veces olvidó recibirlo. Que, en su intención de proteger a los demás, descuidó su propia seguridad. Pero en lugar de culparse o llenarse de resentimiento, usa este conocimiento como un faro que le ilumina el camino hacia adelante. Ya no se reprocha por haber confiado, por haber amado con intensidad, por haber sido vulnerable. Entiende que cada una de esas experiencias fue necesaria para forjar la persona en la que se está convirtiendo. Uno de los cambios más profundos que ocurren en Cáncer cuando resurge es su relación con el miedo. Antes, el miedo lo hacía dudar, lo paralizaba, lo mantenía en situaciones donde no era feliz porque la incertidumbre de lo desconocido le parecía más aterradora que la incomodidad de lo familiar.
Pero ahora, el miedo ya no es un enemigo, sino un maestro. Ha aprendido que detrás de cada temor hay una lección, una oportunidad para crecer. Se atreve a tomar decisiones que antes lo habrían hecho retroceder, se aventura en caminos que nunca habría considerado, se abre a nuevas experiencias sin el peso de las viejas inseguridades. Su conexión con su intuición se fortalece como nunca antes. Siempre ha tenido una percepción profunda de las emociones de los demás, pero ahora esa percepción se afina, se convierte en su mejor herramienta para moverse en el mundo. Puede leer a las personas con una claridad sorprendente, detectar intenciones ocultas, distinguir entre quienes lo valoran de verdad y quienes solo buscan aprovecharse de su bondad. Esta nueva habilidad lo vuelve más selectivo, más consciente de a quien permite en su vida. Ya no siente la necesidad de rodearse de muchas personas para sentirse completo, prefiere pocos, pero verdaderos. A nivel personal, Cáncer también experimenta un renacer de su propósito. Puede que haya pasado mucho tiempo viviendo según las expectativas de otros, siguiendo un camino que no lo llenaba del todo, reprimiendo sueños que parecían imposibles o fuera de su alcance. Pero después de su transformación, todo cambia. Se da cuenta de que tiene el derecho y el poder de crear la vida que realmente quiere. Se permite explorar sus pasiones, descubrir talentos que tal vez había ignorado, arriesgarse a perseguir aquello que le hace sentir vivo. Las personas a su alrededor comienzan a notar este cambio en su energía. Ya no es el mismo Cáncer que buscaba aprobación o que se conformaba con menos de lo que merecía. Su mirada tiene una determinación nueva, su postura refleja seguridad, su presencia transmite una paz que solo aquellos que han superado grandes batallas logran proyectar. No necesita alzar la voz ni demostrar con palabras cuánto ha cambiado, su sola existencia lo evidencia. Este proceso de renacimiento también redefine su forma de enfrentar los conflictos. Antes, podía ser evasivo, prefería evitar el enfrentamiento directo, se refugiaba en su caparazón hasta que la tormenta pasara. Pero ahora, con la sabiduría adquirida, entiende que poner límites no es ser conflictivo, sino necesario. Ya no teme decir lo que piensa, ya no se queda callado cuando algo le molesta, ya no permite que otros crucen la línea de su respeto propio. Pero lo hace con una elegancia inquebrantable, con una serenidad que desarma a cualquiera que intente manipularlo o subestimarlo. Cáncer también encuentra un nuevo equilibrio entre su sensibilidad y su fortaleza. No deja de ser empático, no deja de sentir profundamente, pero ahora entiende que ser sensible no significa ser débil. Su capacidad de amar sigue intacta, pero ahora está acompañada de una inteligencia emocional que lo protege de quienes no saben valorar su corazón. Ha aprendido que el amor empieza por sí mismo y que, cuando se respeta y se prioriza, atrae relaciones más sanas, más auténticas, más alineadas con su verdadero ser. Y así, cuando Cáncer finalmente emerge de las cenizas, no es solo una versión mejorada de lo que fue. Es una persona completamente nueva, libre de las cadenas del pasado, en paz con su historia, y con la firme decisión de vivir según sus propios términos. Ya no se oculta, ya no se minimiza, ya no teme brillar. Ha entendido que su luz no está hecha para ser contenida, sino para iluminar su camino y el de aquellos que realmente merecen caminar a su lado. El resurgir de Cáncer no solo marca un renacimiento personal, sino también una transformación en su relación con el tiempo y la memoria. Como signo regido por la luna, su vida siempre ha estado marcada por ciclos, por momentos de luz y de sombra, por emociones que crecen y decrecen como las mareas. Pero cuando Cáncer resurge de sus cenizas, aprende a hacer las paces con estos ciclos, a comprender que cada fase tiene su propósito y que incluso en los momentos de mayor oscuridad hay semillas de crecimiento que, tarde o temprano, florecerán. Antes, podía quedar atrapado en el pasado, reviviendo recuerdos con una mezcla de nostalgia y melancolía, sintiendo que ciertos momentos o personas habían dejado una huella demasiado profunda para ser superada. Pero en su renacimiento, su relación con el pasado cambia por completo. Aprende que los recuerdos no deben ser una prisión, sino una fuente de sabiduría. Ya no se aferra a lo que fue con dolor, sino que toma lo mejor de cada experiencia y lo convierte en combustible para su futuro. Su mente, antes poblada de ¿y qué hubiera pasado si? Y de ojalá las cosas hubieran sido diferentes, se llena ahora de un poderoso ¿qué puedo hacer con lo que aprendí? Este nuevo enfoque también transforma su manera de relacionarse con la soledad. Antes, el vacío podía parecer un enemigo, una sensación abrumadora que lo empujaba a buscar refugio en otros, en la compañía de aquellos que, a veces, no eran los adecuados. Pero después de su transformación, la soledad se convierte en una aliada.
Aprende a disfrutar de su propia compañía, a descubrirse sin la influencia de los demás, a encontrar en el silencio una fuente de fortaleza en lugar de un motivo de angustia. Este cambio es clave en su evolución, porque lo vuelve más autosuficiente, más independiente emocionalmente, más dueño de su propia felicidad. Otro aspecto fundamental en su resurgir es su manera de manifestar sus deseos y aspiraciones. Antes, podía haber sentido que su destino dependía demasiado de factores externos, de las emociones de otros, de circunstancias fuera de su control. Pero al renacer, se da cuenta de que su propia energía es la clave para atraer lo que realmente quiere. Ya no espera que las oportunidades lleguen a él pasivamente, ahora las busca con intención, con determinación, con la certeza de que merece todo lo bueno que está por venir. También cambia su relación con la vulnerabilidad. En el pasado, podía haber sentido que mostrar sus emociones lo hacía susceptible a ser herido, que abrirse demasiado significaba exponerse al rechazo o al abandono. Pero en su nueva versión, comprende que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un acto de valentía. Se permite sentir sin miedo, pero con sabiduría. Expresa lo que piensa y lo que necesita sin temor a ser juzgado, porque ha entendido que quien realmente lo valora lo aceptará tal como es. Este resurgir también tiene un impacto en su creatividad y en su forma de canalizar sus emociones. Cáncer siempre ha sido un signo con una enorme sensibilidad artística, aunque muchas veces esta faceta quedaba relegada por las exigencias de la vida diaria o por la falta de confianza en sí mismo. Sin embargo, después de su transformación, descubre que el arte, sea escribir, pintar, cantar, bailar o cualquier otra forma de expresión, es una vía para conectar con su esencia, para dar voz a sus emociones de una manera liberadora y poderosa. Empieza a utilizar su sensibilidad como una herramienta de creación, en lugar de verla como una carga. En su renacimiento, también desarrolla una conexión más profunda con la naturaleza y con el mundo espiritual. Antes, podía haber buscado respuestas afuera, en otras personas, en situaciones externas. Pero ahora, encuentra guía en la intuición, en los ritmos de la tierra, en la energía que lo rodea. Comprende que la luna, su regente, influye en sus estados de ánimo, y en lugar de luchar contra ello, aprende a fluir con sus propios ciclos internos. Comienza a entender la importancia de rodearse de ambientes armoniosos, de limpiar su energía, de cuidar su cuerpo y su mente como templos sagrados. Este nuevo Cáncer que surge de las cenizas también redefine su relación con el éxito y con la ambición. Siempre ha sido un signo que trabaja con dedicación y que se esfuerza por brindar estabilidad a quienes ama, pero antes podía haber sentido que debía limitarse, que su rol era estar en las sombras, sosteniendo a otros mientras sacrificaba sus propios sueños. Ahora, después de su transformación, comprende que merece el éxito tanto como cualquier otra persona. Se atreve a tomar riesgos, a apostar por sí mismo, a buscar caminos que antes consideraba inalcanzables. Su nueva confianza lo lleva a brillar sin pedir permiso. Finalmente, su resurgir marca el inicio de un legado. Cáncer, que siempre ha sido protector por naturaleza, ahora comprende que su historia y su evolución pueden inspirar a otros. Se convierte en un faro de luz para quienes atraviesan procesos similares, demostrando que la sensibilidad y la fortaleza pueden coexistir, que el dolor puede transformarse en crecimiento, que nadie está condenado a repetir las mismas heridas. Su existencia misma se convierte en una prueba de que siempre es posible renacer, sin importar cuán profunda haya sido la caída. Así, Cáncer avanza con una nueva claridad, con una determinación renovada, con una paz que solo aquellos que han atravesado la tormenta y han salido más fuertes pueden comprender. No ha olvidado quién fue, pero ya no se define por sus heridas, sino por la sabiduría que ha ganado. Ha dejado atrás las cenizas del ayer, y con cada paso que da, demuestra que su verdadero poder no está en evitar el dolor, sino en la capacidad de transformarlo en algo grandioso. El resurgir de Cáncer no es solo un cambio emocional, sino también un renacimiento en su manera de percibir el mundo y de interactuar con él. Durante gran parte de su vida, Cáncer ha sido el signo que brinda refugio, que ofrece su hombro sin condiciones, que se convierte en el hogar emocional de quienes lo rodean. Pero tras su transformación, entiende que el concepto de hogar no debe estar únicamente en su capacidad de dar, sino también en su derecho a recibir. Su renacer le enseña que no puede seguir siendo la roca de los demás si primero no encuentra solidez en sí mismo. Este aprendizaje lo lleva a cambiar su forma de establecer lazos. En su versión anterior, Cáncer podía ser el amigo o la pareja que ponía a los demás por encima de sí mismo, que sacrificaba su bienestar con tal de mantener la armonía.
Pero al resurgir de sus cenizas, desarrolla un nuevo sentido de amor propio que le impide seguir aceptando dinámicas donde su energía es drenada. Se vuelve más selectivo con las personas a las que deja entrar en su mundo y más consciente de cuando es momento de alejarse sin culpa ni explicaciones. Ya no es prisionero de la culpa emocional que lo ataba a relaciones tóxicas, sino que aprende a priorizarse con firmeza y determinación. Otro cambio fundamental ocurre en su relación con el dolor. En el pasado, podía haber visto el sufrimiento como un enemigo, como algo que debía evitar a toda costa, incluso si eso significaba esconder sus emociones o reprimirlas. Pero en su renacimiento, Cáncer adopta una nueva filosofía: el dolor no es el fin, sino el principio de la transformación. En lugar de huir de él, lo enfrenta, lo atraviesa, lo descompone en pequeñas lecciones que lo ayudan a evolucionar. Deja de temerle a la tristeza porque comprende que, así como las olas del mar retroceden y avanzan, todo en la vida es cíclico y pasajero. Este nuevo entendimiento le da una libertad que antes no tenía. Ya no se aferra a situaciones por miedo a perderlas, ni se angustia pensando en qué pasará si algo no sale como lo planeó. Aprende a soltar con gracia, a confiar en que todo lo que se va deja espacio para algo mejor. Su necesidad de control, una de las sombras que lo limitaban en su versión anterior, comienza a disolverse, dándole una ligereza con la que nunca había vivido. Descubre la belleza de dejarse llevar, de fluir con la vida en lugar de resistirse a ella. En este proceso de renacimiento, también se despierta su poder interno. Cáncer, que siempre ha tenido una profunda conexión con su intuición, ahora la escucha con más claridad que nunca. Ya no duda de sus presentimientos ni los descarta como simples sensaciones, los abraza como verdades innegables que le guían por el camino correcto. Su capacidad de leer energías y entender lo que no se dice en palabras se agudiza, convirtiéndolo en alguien aún más perceptivo. Esta nueva confianza en su intuición lo ayuda a tomar decisiones sin la constante necesidad de validación externa. Ya no busca la aprobación de otros porque ha aprendido a confiar en su propio juicio. El impacto de este resurgir no solo se refleja en su vida emocional, sino también en su físico y en su energía. Su postura cambia, su mirada se llena de una seguridad serena, su presencia se vuelve magnética. Ya no carga con el peso del pasado en sus hombros, ahora camina con la ligereza de quien ha soltado todo lo que no le pertenece. Se nota en su forma de hablar, en su manera de mirar a los demás, en la tranquilidad con la que enfrenta situaciones que antes lo habrían desestabilizado. Su relación con la abundancia también se transforma. Antes, podía haber tenido la creencia de que debía conformarse con lo que tenía, que pedir más era egoísta o que el éxito solo estaba reservado para otros. Pero en su renacer, entiende que merece todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Se abre a recibir sin sentir culpa, a manifestar sus deseos con convicción, a atraer oportunidades sin el miedo de no estar a la altura. Este cambio en su mentalidad lo lleva a experimentar un crecimiento en todas las áreas de su vida, nuevas puertas se abren, nuevos caminos aparecen, nuevas personas llegan para aportar a su evolución. Su creatividad, una de sus mayores fortalezas, también renace con él. Cáncer ha sido siempre un alma artística, pero a veces su propia inseguridad le impedía desarrollar sus talentos al máximo. Sin embargo, después de su transformación, se permite explorar su potencial sin miedo al juicio. Ya no se pregunta si es lo suficientemente bueno para crear, sino que simplemente lo hace, porque entiende que su arte no necesita aprobación, sino autenticidad. Esta liberación le permite expresarse con más profundidad, con más verdad, con más intensidad. El Cáncer que resurge de sus cenizas es alguien que ha entendido que la vida no es solo sentir profundamente, sino también actuar con propósito. Ya no se deja llevar únicamente por las emociones, sino que las usa como guía para construir la realidad que desea. Su nuevo equilibrio entre corazón e intelecto lo hace imparable, porque ahora sabe que puede combinar su sensibilidad con su determinación para lograr lo que se proponga. Este renacimiento no significa que Cáncer deje de ser quien es. No se vuelve frío ni insensible, no pierde su ternura ni su empatía. Lo que cambia es su forma de dar, ya no da desde la carencia ni desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la plenitud. Ya no entrega amor esperando que le devuelvan lo mismo, sino que lo hace porque le nace, sin ataduras ni expectativas. Y si nota que la energía no es recíproca, simplemente se aleja, sin rencor, sin explicaciones innecesarias. Su historia de renacimiento no es un cuento de hadas ni un proceso lineal. Hay días en los que las sombras del pasado intentan volver, en los que la nostalgia le susurra al oído que regrese a lo que ya dejó atrás. Pero Cáncer, ahora más fuerte que nunca,
sabe que esas voces no tienen poder sobre él. Ha aprendido a responderles con la certeza de que su futuro es mucho más grande que cualquier historia que quedó en el ayer. Así, Cáncer sigue adelante, con una fuerza silenciosa pero imparable. No necesita demostrarle nada a nadie, porque su transformación habla por sí sola. Ha dejado de ser la persona que se desmoronaba ante el dolor y se ha convertido en alguien que lo enfrenta con dignidad, lo transforma en sabiduría y lo usa como impulso para alcanzar su grandeza. Ha renacido de las cenizas con el corazón intacto, con el alma más luminosa y con una convicción inquebrantable, nunca más volverá a ser la versión de sí mismo que toleraba menos de lo que merecía. El resurgir de Cáncer no es un evento repentino ni una transformación superficial, es un proceso profundo que marca el inicio de una nueva era en su vida, donde su energía se redefine por completo. Este renacimiento no solo se manifiesta en su actitud y en su manera de relacionarse con el mundo, sino que también tiene un impacto en su percepción del destino y de la vida misma. Cáncer, que alguna vez pudo haberse sentido víctima de las circunstancias, ahora comprende que tiene el poder de moldear su propio camino. Su sensibilidad, que antes veía como un peso, ahora la percibe como un don que le permite conectarse con lo esencial y descubrir verdades que otros pasan por alto. Esta nueva mentalidad lo lleva a desarrollar una conexión más fuerte con su propósito. Ya no se conforma con vivir en piloto automático, siguiendo rutinas o caminos que no le llenan el alma. En su renacimiento, siente un llamado a encontrar aquello que realmente le da sentido a su existencia. Se vuelve más introspectivo, más reflexivo, más consciente de sus deseos y de lo que realmente quiere dejar en el mundo. Antes, podía haber sentido que su misión era proteger y cuidar a los demás, pero ahora entiende que su primer deber es consigo mismo. Se permite explorar sus pasiones, descubrir talentos ocultos y darse la oportunidad de vivir con autenticidad. La forma en que enfrenta los desafíos también cambia radicalmente. Antes, el miedo a la incertidumbre podía paralizarlo, hacer que dudara de sí mismo o que se refugiara en su zona de confort. Pero tras su resurgir, ve cada obstáculo como una prueba para fortalecerse. Ya no huye de los conflictos ni evita las confrontaciones necesarias, ahora sabe que su voz tiene peso, que su verdad merece ser escuchada y que enfrentar las dificultades con valentía es lo que lo hará crecer. Ha dejado de ser la persona que evitaba el caos por miedo a salir herido, y ha aprendido a danzar en medio de la tormenta con la confianza de que siempre encontrará la forma de salir adelante. Este proceso también lo lleva a desarrollar una relación diferente con el tiempo. Cáncer, que siempre ha tenido una memoria prodigiosa y un lazo fuerte con el pasado, en ocasiones podía quedar atrapado en recuerdos que ya no le servían. Su nostalgia, que solía ser un ancla, ahora se convierte en un recordatorio de lo lejos que ha llegado. Aprende a mirar hacia atrás no con tristeza, sino con gratitud por todo lo que vivió y por todo lo que aprendió. También cambia su perspectiva sobre el futuro, en lugar de llenarse de ansiedad por lo que vendrá, elige vivir con más presencia, confiando en que todo se desarrollará como debe. Otro aspecto crucial en su resurgir es la forma en que aprende a poner límites. Cáncer, por naturaleza, ha sido un signo que lo da todo por quienes ama, a veces hasta el punto de olvidar sus propias necesidades. En el pasado, podía haber permitido que otros se aprovecharan de su generosidad, que lo manipularan con culpa o que abusaran de su bondad. Pero en su transformación, desarrolla una nueva capacidad, la de decir no sin culpa, sin miedo, sin explicaciones innecesarias. Descubre que poner límites no lo hace menos amoroso ni menos empático, al contrario, lo convierte en alguien más fuerte, más equilibrado, más dueño de su propia energía. Este cambio en su actitud también lo lleva a redefinir su concepto de éxito. Antes, podía haber asociado la estabilidad con la seguridad emocional o con la idea de formar una familia, pero en su nueva versión comprende que el éxito no es algo externo, sino interno. No se trata de lo que tiene o de lo que los demás perciben de él, sino de la paz que siente al final del día, de la satisfacción de saber que está construyendo una vida alineada con sus valores y con su esencia. Deja de compararse con los demás y de medir su progreso en función de estándares externos, ahora su única competencia es consigo mismo, y su única meta es convertirse en la mejor versión de quien realmente es. Este renacimiento también despierta una nueva fuerza en su intuición. Siempre ha sido un signo con una conexión especial con su sexto sentido, pero en su transformación, esta habilidad se intensifica. Ya no ignora sus corazonadas ni las deja de lado por miedo a equivocarse. Aprende a confiar en su instinto con una certeza absoluta, comprendiendo que su alma tiene respuestas antes de que su mente las procese.
Esta confianza en su intuición le permite tomar decisiones con más seguridad, alejándose de situaciones que no le convienen y atrayendo oportunidades que realmente le aportan valor. Otro de los grandes cambios que experimenta es su manera de manejar la energía de los demás. Antes, podía absorber emociones ajenas sin darse cuenta, cargando con preocupaciones que ni siquiera eran suyas. Pero después de su transformación, se vuelve más consciente de qué energía permite entrar en su vida. Aprende a distinguir entre aquellos que suman y aquellos que solo drenan su vitalidad. Se protege sin necesidad de levantar muros, simplemente siendo más selectivo con quien le da acceso a su corazón. Su amor sigue siendo profundo y genuino, pero ahora lo entrega con sabiduría. Este proceso de resurgimiento no significa que Cáncer se vuelva insensible o que deje de lado su esencia protectora. Al contrario, sigue siendo un refugio para quienes realmente lo valoran, sigue ofreciendo su amor con intensidad, sigue teniendo un corazón noble y compasivo. Pero la diferencia es que ahora lo hace desde un lugar de plenitud, sin sacrificarse a sí mismo en el proceso. Ya no necesita demostrar su valía a través del sufrimiento ni entregar más de lo que recibe. Ha aprendido que su amor no se mide por cuánto aguanta, sino por cuánta paz le aporta a su vida. La transformación de Cáncer también se refleja en la forma en que se proyecta en el mundo. Su energía se vuelve más magnética, más imponente, más serena. La gente nota su cambio sin que él tenga que decir una palabra. Su presencia, que antes podía haberse sentido sutil o discreta, ahora irradia una confianza inquebrantable. Ya no es la persona que duda de su propio valor, ahora camina con la seguridad de quien ha atravesado la tormenta y ha salido más fuerte. Su renacer es un recordatorio de que la sensibilidad no es debilidad, sino una fuente de poder infinito. Este nuevo Cáncer ha aprendido que el amor más importante es el que se da a sí mismo, que la estabilidad no depende de factores externos, sino de la paz que construye en su interior. Ha dejado de ser la persona que buscaba validación en los demás y se ha convertido en alguien que se valida a sí mismo. Su renacimiento no es solo un cambio en su forma de actuar, sino en su forma de sentir, de pensar y de vivir. Ha roto con las cadenas del pasado, ha dejado atrás las sombras de la inseguridad y ha abrazado su propia luz con una convicción que nadie podrá apagar. Y así sigue adelante, más sabio, más fuerte, más auténtico que nunca. Su historia no es la de alguien que fue derrotado por el dolor, sino la de alguien que lo usó como combustible para renacer. Ha comprendido que su verdadera fortaleza no está en cuanto puede soportar, sino en cuanto puede transformar. Su esencia sigue siendo la misma, pero ahora brilla con un resplandor renovado, con una intensidad que solo aquellos que han resurgido de sus propias cenizas pueden comprender. El renacimiento de Cáncer no solo es un proceso de transformación interna, sino también una reconfiguración de su identidad en el mundo. Ya no es el mismo ser que se movía entre sombras de duda y autoimposición de sacrificios, ahora se reconoce como alguien con derecho a existir sin pedir permiso, sin buscar validación constante, sin la necesidad de probar su amor a través de la entrega desmedida. Esta evolución no significa que deje de amar intensamente, pero sí que aprende a amar desde un lugar más consciente, más libre y más alineado con su propia esencia. En su resurgir, Cáncer desarrolla una nueva relación con su independencia. Siempre ha sido un signo que encuentra consuelo en la conexión con los demás, que se nutre del afecto y la cercanía, pero tras su transformación descubre la belleza de la autosuficiencia emocional. Ya no teme estar solo, porque entiende que la soledad no es abandono, sino una oportunidad para fortalecerse, para conocerse, para expandirse sin límites impuestos por expectativas ajenas. Se vuelve su propio refugio, su propio consuelo, su propio hogar. Ya no busca desesperadamente un lugar en el corazón de los demás, porque ha encontrado el suyo propio y sabe que allí siempre estará a salvo. Esta independencia también se refleja en su manera de enfrentarse a la adversidad. Cáncer, que alguna vez se apoyó en otros para sobrellevar sus tormentas, ahora descubre que tiene dentro de sí todo el poder que necesita para superar cualquier prueba. Su sensibilidad, que en el pasado pudo haberlo hecho sentir vulnerable, ahora es su mayor fortaleza. Puede leer entre líneas, percibir verdades ocultas, comprender emociones que ni siquiera han sido expresadas. Su intuición se convierte en su brújula, en su arma secreta, en su escudo contra la falsedad y el engaño. Ya no se deja llevar por palabras vacías ni promesas efímeras, sino que escucha lo que su alma le dice y confía en que siempre lo guiará por el camino correcto. A medida que avanza en este nuevo capítulo de su vida, Cáncer comienza a notar cómo su percepción del éxito cambia.
En su versión anterior, el éxito podía haber estado atado a la estabilidad emocional que le proporcionaban sus relaciones, a la sensación de ser necesario para otros, a la idea de cumplir con ciertos roles preestablecidos. Pero en su renacer, descubre que el verdadero éxito no es una meta fija ni una validación externa, sino un estado interno de paz y plenitud. Su éxito no se mide en cuanto ha dado a los demás, sino en cuanto ha crecido, en cuanto ha aprendido a valorarse, en cuanto ha dejado de limitarse por el miedo o la inseguridad. Este nuevo enfoque también lo lleva a replantearse sus sueños. Antes, podía haber sentido que debía ajustarse a lo que se esperaba de él, seguir caminos que le garantizaran seguridad, evitar riesgos que pudieran traerle dolor. Pero ahora, en su versión más fuerte y auténtica, Cáncer se atreve a soñar en grande, a desafiar sus propios límites, a perseguir aquello que realmente le apasiona sin importar lo que digan los demás. Su creatividad, que siempre ha sido una de sus mayores cualidades, ahora se convierte en su motor. Se permite explorar sus talentos sin miedo al fracaso, sin necesidad de la aprobación externa, sin la presión de encajar en moldes que nunca fueron hechos para él. La relación de Cáncer con el tiempo también se transforma. Antes, podía haber sentido que el pasado lo definía, que sus heridas eran una carga permanente, que ciertos recuerdos siempre lo perseguirían. Pero en su renacimiento, aprende a soltar sin miedo. Entiende que cada experiencia fue un maestro, que cada dolor lo moldeó, que cada despedida abrió espacio para un nuevo comienzo. Ya no ve el pasado como una prisión, sino como un trampolín. Lo honra, pero no se aferra a él. Mira hacia adelante con esperanza, con curiosidad, con la certeza de que su mejor versión aún está por construirse. Este nuevo Cáncer también redefine su manera de manifestar y recibir amor. En el pasado, su amor era un torrente incontrolable, una entrega sin límites, una disposición casi incondicional. Pero tras su resurgir, aprende a amar de manera más equilibrada, más sabia, más consciente. Descubre que no todo el mundo merece acceso a su corazón, que el amor verdadero no es sufrimiento, que no tiene que darlo todo para ser digno de recibir. Ya no se aferra a relaciones unilaterales, ya no acepta menos de lo que sabe que merece, ya no se deja llevar por la nostalgia de lo que fue, sino que elige lo que le aporta paz en el presente. Esta transformación también se refleja en su energía. Cáncer, que alguna vez fue visto como alguien discreto, que prefería la seguridad de lo conocido, ahora irradia una confianza tranquila pero imponente. Su presencia ya no pasa desapercibida, no porque busque atención, sino porque su esencia ha adquirido un brillo diferente. Su mirada es más firme, su postura más segura, su voz más serena pero con una profundidad que hace que los demás lo escuchen de verdad. Su energía ya no es la de alguien que se esconde detrás de su sensibilidad, sino la de alguien que la lleva con orgullo, que la usa como su mayor poder. Este renacimiento no es un proceso lineal. Hay momentos en los que las viejas heridas intentan resurgir, en los que la nostalgia amenaza con atraparlo, en los que el miedo al cambio se asoma de nuevo. Pero la diferencia es que ahora Cáncer sabe que es más fuerte que cualquier sombra de su pasado. No se deja consumir por la duda, no permite que los recuerdos le impidan avanzar, no se rinde ante la tristeza momentánea. Ha aprendido que cada caída es solo un impulso para levantarse con más fuerza, que cada prueba es una oportunidad para reafirmar su crecimiento, que cada pérdida solo le deja más espacio para nuevas bendiciones. Su resurgir no significa que haya dejado de ser quien era, sino que ha aprendido a ser su mejor versión. Sigue siendo el ser compasivo, empático, amoroso y protector que siempre ha sido, pero ahora con la diferencia de que se protege a sí mismo antes que a nadie más. Ya no se sacrifica por quienes no harían lo mismo por él, ya no entrega su energía sin asegurarse de que también recibe a cambio, ya no se define por su capacidad de sostener a los demás, sino por la fortaleza con la que sostiene su propia vida. Y así, Cáncer sigue adelante, con la certeza de que su luz no puede ser apagada por ningún dolor, con la convicción de que su sensibilidad es su superpoder, con la seguridad de que merece todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerle. Su historia ya no es la de alguien que sufre en silencio, sino la de alguien que ha renacido con una determinación inquebrantable. Ha dejado de sobrevivir y ha comenzado a vivir. Ha dejado de temer a las olas y ha aprendido a surfearlas con gracia. Ha entendido, finalmente, que su esencia no es debilidad, sino el fuego que lo convierte en imparable. El renacimiento de Cáncer no solo es un viaje hacia la autosuficiencia emocional, sino también un redescubrimiento de su propia identidad más allá de las relaciones que ha construido a lo largo del tiempo. Siempre ha sido un signo que se define en gran medida por los lazos que crea con quienes ama,
Pero tras su transformación, aprende a verse como un individuo completo, con o sin la presencia de otros. Esto no significa que se vuelva distante o indiferente, sino que comprende que su existencia y su valor no dependen de su rol en la vida de alguien más. Se libera de la necesidad de ser indispensable para sentir que merece amor y comienza a encontrar satisfacción en su propio camino, en su propia evolución, en la simple y poderosa certeza de que es suficiente por sí mismo. Este proceso también lo lleva a sanar su relación con el rechazo. En el pasado, Cáncer podía haber interpretado la distancia de alguien, el fin de una relación o la frialdad de los demás como una señal de que no era lo suficientemente bueno, como una herida que debía cargar en su interior. Pero tras su renacimiento, cambia por completo su perspectiva. Ya no ve el rechazo como una amenaza a su autoestima, sino como una redirección. Entiende que no todo el mundo está destinado a quedarse en su vida y que no todas las conexiones son eternas. En lugar de aferrarse a lo que se desmorona, aprende a dejar ir con dignidad y sin resentimientos. Se despide de personas y situaciones con la certeza de que todo lo que se va deja espacio para algo mejor. La relación de Cáncer con sus emociones también evoluciona. Antes, su mundo interno podía parecerle un océano incontrolable de sentimientos que lo llevaban de la euforia a la melancolía en cuestión de momentos. Su sensibilidad lo hacía sumergirse profundamente en cada experiencia, sintiendo todo con una intensidad que a veces lo abrumaba. Pero en su resurgir, aprende a canalizar esa intensidad de manera consciente. Descubre que sentir profundamente no significa perderse en las emociones, sino aprender a navegar por ellas con sabiduría. Ya no se deja arrastrar por la corriente de la tristeza o el enojo, sino que las observa, las comprende y las deja fluir sin que dominen su existencia. Su sensibilidad sigue siendo una parte esencial de él, pero ahora es su aliada en lugar de ser un peso que carga sin control. El vínculo de Cáncer con su propio cuerpo y su bienestar físico también cobra una nueva dimensión. En el pasado, su enfoque podía haber estado más centrado en su mundo emocional, descuidando a veces su salud física en el proceso. Pero en su transformación, se da cuenta de que su bienestar emocional y mental están profundamente ligados a su cuerpo. Comienza a cuidar de sí mismo de manera más integral, no solo desde el autocuidado emocional, sino también desde la conexión con su cuerpo, su alimentación, su descanso y su energía vital. Se vuelve más consciente de la importancia de nutrirse de manera holística, entendiendo que su cuerpo es el templo que sostiene su renacer y que necesita ser tratado con el mismo amor y respeto que ahora se otorga a nivel emocional. Este renacimiento también lo impulsa a redefinir su forma de expresarse. Cáncer, que a menudo ha sido un signo que prefiere demostrar con acciones en lugar de palabras, ahora encuentra una nueva voz. Se da cuenta de que su verdad merece ser dicha, que su perspectiva es valiosa, que no necesita reprimir sus pensamientos por miedo a incomodar. Su comunicación se vuelve más clara, más directa, más asertiva. Ya no se esconde detrás de silencios cargados de emociones no dichas, sino que se permite expresar lo que siente con confianza y sin temor al juicio. Descubre que hablar desde la honestidad y la autenticidad no solo le da poder, sino que también le permite construir relaciones más genuinas y profundas. Otro aspecto fundamental en su resurgir es su capacidad para reconocer y soltar patrones que ya no le sirven. En su versión anterior, podía haberse encontrado repitiendo ciclos de autoexigencia, de idealización de los demás, de dar más de lo que recibía, de esperar que su amor fuera suficiente para sanar a quienes no estaban listos para ser sanados. Pero en su transformación, adquiere una nueva conciencia sobre estos patrones y decide romperlos. Se da cuenta de que no está en esta vida para rescatar a nadie, que su amor no debe ser una carga, que no necesita sacrificarse para probar su valor. Se libera de la necesidad de salvar a los demás y se enfoca en su propio crecimiento, en su propia felicidad, en la construcción de una vida en la que él sea su prioridad. Este proceso de renacimiento también lo lleva a cambiar su relación con el concepto de hogar. Cáncer, que siempre ha sido un signo que encuentra seguridad en su entorno, en los espacios que le transmiten calma y estabilidad, ahora descubre que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado interno. Se da cuenta de que no necesita aferrarse a espacios, recuerdos o personas para sentirse seguro, porque su verdadero hogar es él mismo. Aprende a sentirse en casa donde quiera que esté, porque ha construido una estabilidad dentro de sí que no depende de factores externos. Su sentido de pertenencia ya no está ligado a un sitio específico, sino a la conexión que ha cultivado con su propia esencia. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, ni es un proceso sin desafíos. Ha
Hay momentos en los que las viejas inseguridades intentan regresar, en los que las heridas del pasado susurran dudas en su mente, en los que la tentación de volver a viejos hábitos se hace presente. Pero la diferencia es que ahora Cáncer tiene las herramientas para reconocer estos momentos sin dejarse consumir por ellos. Se da permiso para sentir, pero no para quedarse estancado. Ha aprendido que el crecimiento no es lineal, que cada retroceso aparente es solo una oportunidad para reafirmar lo lejos que ha llegado. Ya no se castiga por sus momentos de vulnerabilidad, sino que los abraza como parte de su evolución. En este renacer, Cáncer también descubre una nueva relación con la abundancia. Antes, podía haber sentido que debía conformarse con lo que tenía, que pedir más era egoísta, que debía aceptar lo que la vida le ofrecía sin cuestionar. Pero ahora comprende que merece todo lo bueno, que no hay límites para lo que puede recibir, que el universo no castiga a quienes desean más para sí mismos. Se permite soñar sin restricciones, manifestar sin miedo, recibir sin culpa. Entiende que no tiene que elegir entre la estabilidad y la pasión, entre el amor y la libertad, entre la seguridad y la aventura. Puede tenerlo todo, porque ha aprendido a abrirse a la posibilidad de más. Su renacer no significa que se vuelva invulnerable, sino que aprende a abrazar su vulnerabilidad sin que ésta lo haga dudar de su fortaleza. Ha entendido que la verdadera resiliencia no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo sin perderse en él. Que la verdadera libertad no está en desprenderse de su pasado, sino en integrarlo como parte de su historia sin que lo defina. Que la verdadera paz no está en la ausencia de desafíos, sino en la certeza de que puede superarlos todos. Y así sigue adelante, más sabio, más fuerte, más dueño de sí mismo. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha aprendido a sentir sin miedo. No porque haya dejado de amar, sino porque ha aprendido a amar sin perderse. No porque haya dejado de necesitar a los demás, sino porque ha aprendido a elegirse a sí mismo primero. Ha resurgido de sus propias cenizas, no como alguien irreconocible, sino como la versión más auténtica, poderosa y luminosa de quien siempre estuvo destinado a ser.